22 de la mano de una niña irreductible, ¿estáis seguros? Faltaba poco para llegar a Iquique, la última etapa de mi viaje apostólico a Chile, un viaje complicado, y por eso aún más necesario. El avión estaba silencioso, miraba por la ventanilla, a través de las nubes, aquella tierra a la que tanto debo y por la que siento tanto apego, cuando Carlos se presentó para el tradicional saludo a la tripulación. Lo había conocido el día antes, en el trayecto de vuelta de Temuco, la capital de la región de la Araucanía, a Santiago. Me había puesto en pie para estirar las piernas un momento y un asistente de vuelo se había apresurado a pedirme, algo cohibido, que volviera a mi sitio porque estábamos empezando las maniobras de aterrizaje. Miré su distintivo y leí un nombre que me sonaba familiar. ¿De qué parte de Italia es originario?, le pregunté. Me respondió que sus abuelos eran de Liguria. Como mis abuelos maternos. Entonces somos primos, le dije para hacer que se sintiera cómodo. En fin, nos pusimos a hablar, sobre todo de Chile. Luego le pregunté si podía conocer a los pilotos, entré en la cabina y les di la bendición. Al día siguiente, durante la nueva etapa, en el momento de las fotografías, Carlos Ciufardi se acercó a mí acompañado por una mujer joven. Quería presentarme a Paula. ¿Has traído a tu mujer en el avión? Me contó que se habían conocido 11 años antes, cuando Paula era su responsable de a bordo, y que seguía desempeñando ese cargo. Que quede entre nosotros, pero también es tu jefa en casa, ¿verdad?, le pregunté sonriendo. Carlos me devolvió la sonrisa y asintió con la cabeza. Por eso funciona, respondió. Me pidieron que los bendijera, y fue entonces cuando me contaron su historia. Me dijeron que tenían 2 niñas y que estaban casados solo por lo civil porque el día señalado para la boda religiosa, el 27 de febrero de 2010 por la mañana temprano, el tejado de su iglesia se derrumbó a causa del terremoto que sacudió Chile, el de más magnitud registrado en América del Sur en los últimos 50 años, tan intenso, certificarían los sismólogos, que llegó a desplazar 8 centímetros el eje de la Tierra. Miles de casas, escuelas, lugares de culto, edificios públicos y hospitales sufrieron daños irreparables, y la iglesia de Paula y Carlos no volvería a abrir sus puertas hasta un año más tarde. Mientras se contaban las víctimas, los desaparecidos y los millones de desplazados, prácticamente la mitad de la región fue declarada zona catastrófica, y en algunas áreas se llegó a decretar el toque de queda. Me acordaba muy bien de la violencia de aquella tragedia, las réplicas se sintieron a miles de kilómetros, incluso en Buenos Aires, cuando todo acabó, hubo que organizar la vida de los supervivientes. Mientras los escuchaba, pensé que si el Espíritu Santo los había conducido hasta mí, en aquel avión, era porque aquella historia necesitaba un final. ¿Queréis que os case aquí, ahora?, les pregunté. Más que emocionarse, se quedaron de piedra. Sí, respondieron casi a la vez. ¿Estáis seguros? Sí, repitieron. Se lo pregunté por tercera vez y me respondieron que el amor que se profesaban el uno al otro era lo que más habían deseado en su vida, y que era para siempre. Pues necesitamos 2 testigos, concluí. Catholic Press /IPA en el vuelo a Iquique, 1 en matrimonio a Paula y Carlos. Carlos fue a buscar al jefe de la compañía aérea y Monseñor Rueda, el organizador del viaje, fue el otro. Tras las advertencias y la confesión, celebré el rito entre las butacas del avión, dándonos las manos, luego, en un folio, extendimos el certificado matrimonial, que el nuncio apostólico registraría en los días siguientes. Atestiguad la belleza de ser una familia, les dije a modo de despedida. La familia cristiana es una fábrica de esperanza, sobre todo en esta época carente de sentido. Lo es para toda la sociedad. Y sin esperanza nada tiene futuro, todo es provisional, efímero, hasta la fe parece perder su sentido. La esperanza era el sentido de la historia de Carlos y Paula, y está la conclusión que esa historia esperaba, una conclusión que hay que renovar cada día. Ten esperanza y sigue teniendo esperanza. La fuerza discreta e invencible de la esperanza es, en el fondo, lo que celebramos sobre los Andes, en la diócesis del cielo en que se había convertido aquel avión. 4 años después de aquel día de enero de 2018,
Fue una carta la que transportó de nuevo mi pensamiento y mi corazón a la cordillera. También hablaba de un avión, me la enviaba uno de los supervivientes del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el que sería recordado como el Milagro de los Andes. Me acordaba perfectamente de la dramática historia acaecida 50 años antes, en un 1972 marcado por el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich, por el escándalo Watergate, y, en Argentina, por las insurrecciones sociales, las represiones y el estado de emergencia. Por aquel entonces, yo era maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel. Sucedió una tarde de octubre, cuando sobrevolaba la zona situada entre el Cerro El Sosneado y el volcán Tinguiririca, en el límite entre Chile y Argentina, un charter que había partido de Montevideo con destino a Santiago se estrelló con 45 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, incluidos los 19 jugadores del equipo de rugby del Old Christians Club, sus familiares y amigos. Tras estrellarse contra la pared de la montaña, el avión perdió primero un ala, luego la otra, y finalmente aterrizó sobre una empinada ladera nevada, cerca del Valle de las Lágrimas, a más de 3.600 metros de altitud. En esas condiciones extremas, a temperaturas que de noche descendían a 35 grados bajo cero, y respirando un aire azotado por violentas tempestades y tan fino y pobre de oxígeno que los dejaba sin aliento, los 32 supervivientes, heridos, mal equipados y protegidos por una barrera improvisada hecha con asientos, maletas y chatarra, se atrincheraron en lo que quedaba del fuselaje para esperar a los equipos de socorro, que no llegaban. Se quedaron solos, en lo que se convertiría en su sociedad de la nieve, y se enfrentaron a un desafío en apariencia desesperado, entre grandes sufrimientos, nuevos lutos, hermandad, mutuo socorro y oración cotidiana. Sellaron un extremo y recíproco pacto de amor, sobre cuya licitud, con el objeto de poner fin a alguna que otra polémica morbosa, se pronunciaría el Papa Pablo VI, y los compañeros que no lograron sobrevivir serían el alimento y la esperanza de los que siguieran con vida. Al cabo de 2 meses, cuando solo quedaban 16 supervivientes y era evidente que la búsqueda se había suspendido y que nadie iría a salvarlos, 3 de ellos tomaron la decisión de emprender una hazaña que parecía imposible de superar en aquellas condiciones, escalar la montaña que veían perfilarse al oeste, una cumbre de 4.600 metros, más allá de la cual creían que estaba Chile. Abandonaron el esqueleto del avión, que durante ese tiempo había sido arrollado por varias avalanchas que habían causado más víctimas, equipados solamente con sacos de dormir hechos con los cojines de los asientos cosidos entre sí, un trineo obtenido de una maleta, 2 palos de aluminio que utilizarían como bastones y 3 capas de ropa encima, y se encaminaron rumbo a lo desconocido. Cuando, hiperventilando y medio deshidratados, tras días de agotadora escalada, alcanzaron por fin la cumbre, constataron que al otro lado no les esperaba lo que habían imaginado, sino una intricada cadena montañosa que se extendía ante ellos a lo largo de muchos kilómetros. Ni siquiera entonces se rindieron. Valoraron juntos que los alimentos que llevaban consigo no bastarían para los 3, así que uno volvió al campamento deslizándose, entre el hielo y las grietas, hasta el fuselaje con la maleta que hacía las veces de trineo. Los otros 2, cada vez más agotados y tambaleantes, increíblemente siguieron adelante, abrazándose con tanta fuerza que se convirtieron en una sola persona, hasta que, al cabo de otros 7 días, vislumbraron primero una lata, luego la cáscara de una mandarina, más tarde una vaca y por último un pastor cuya expresión de incredulidad al ver a aquellos 2 fantasmas superó la de ellos. Fue la salvación. Para ellos y para sus amigos, que habían sobrevivido 72 días en la montaña. Uno de los supervivientes, Gustavo Cervino, que entonces tenía 19 años, me escribió en nombre de todos con motivo de la conmemoración de los 50 años del accidente. En la montaña, contaba, habían construido una sociedad solidaria y habían trabajado codo con codo siguiendo los valores de lealtad, amistad y solidaridad que habían aprendido de sus familias y de la parroquia del barrio de Carrasco, en Montevideo, un vínculo que en aquella experiencia extrema se sellaba cada noche rezando el rosario todos juntos. Aquellos hombres y aquellas mujeres compartieron la esperanza sacando fuerzas de la oración y de su espíritu de equipo. En las condiciones más difíciles,
fueron testigos y profetas de esperanza compartida. Y, cuando todo acabó, incluso el inmenso dolor de las madres de quienes no regresaron de la montaña supo trascender a sí mismo y convertirse, en clave pascual, en el símbolo de una vida de servicio a los demás, de palabra y de obra. La esperanza es una experiencia real y concreta. Incluso la esperanza laica. La comunidad científica considera que esta característica de la especie humana forma parte de los mecanismos de supervivencia más poderosos que existen en la naturaleza, por ejemplo para reaccionar ante las enfermedades. Se trata de una de las cualidades más complejas del hombre, que permite que nuestro cerebro, dotado de dianas químicas, pueda ser eficazmente alcanzado por la interacción social, las palabras y los pensamientos. A la luz de los descubrimientos más recientes, se ha establecido que la confianza, la espera y las expectativas positivas mueven una infinidad de moléculas, y que este importante componente psicológico utiliza los mismos mecanismos que las medicinas y activa las mismas vías bioquímicas. En definitiva, no se trata de ilusión ni de simple confianza, la esperanza humana es, en realidad, una medicina que cura. Pero la esperanza es muchísimo más que eso, es la certeza de que hemos nacido para no morir nunca más, de que hemos nacido para las cumbres, para disfrutar de la felicidad. Es la conciencia de que Dios nos ama desde siempre y para siempre, que nunca nos deja solos, quien nos separará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto, vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, dice el apóstol Pablo, Rom 8, 35 a 37. La esperanza cristiana es invencible porque no es un deseo. Es la certeza de que caminamos hacia algo que no desearíamos que fuera, sino que ya es. Debo a mi madre el amor por la lírica, que me ha acompañado a lo largo de toda la vida, y siendo cardenal de Buenos Aires invité a menudo a la gran soprano Aideda Busti, considerada la Callas argentina, a cantar en la misa de la catedral o a dar conciertos. Adoro a Bellini, a Verdi y desde luego a Puccini, y, no obstante, considero un pasaje de su obra maestra, Terandat, el falsete. Gracias a los Sánchez, los Méndez, los un fantasma, que, cada noche nace y cada día muere. Y que por eso, siempre defrauda, como se canta en respuesta al primero de los 3 enigmas que plantea la princesa, sino todo lo contrario, es algo que no puede defraudar porque ya se ha cumplido. Rom 5, 5. La esperanza nunca nos defrauda. El optimismo, que en cualquier caso es una actitud muy valiosa, una actitud psicológica, una cualidad del carácter que nos hace proclives a ver las cosas desde un punto de vista favorable, sí que puede defraudar, la esperanza, no. Dios no defrauda la esperanza porque no puede renegar de sí mismo. A lo largo del camino, sigue diciendo San Pablo, la esperanza también es, casco, de salvación, 1 Ties 5, 8, protege nuestra cabeza de nuestros pensamientos y de nuestros temores. Porque, como todos los bienes de este mundo, como todas las virtudes, la esperanza también tiene enemigos que la desaniman para que renuncie, para que desista, para que ceda a la noche, y a menudo los más acérrimos no están en el exterior, sino que habitan nuestro interior. Es el pensamiento amargo, oscuro, que a veces nos seduce. Es la tentación que nos coge por sorpresa cuando menos nos lo esperamos y que los monjes de la antigüedad llamaban el demonio del mediodía, que revienta incluso una vida de compromiso, justo cuando el sol brilla en lo alto. Es la voz holgazana e indolente que desanima, que vacía, que susurra que el esfuerzo es inútil. Es, en su último estadio, la apatía, la acidia que merma la vida desde el interior hasta dejarla reducida a una cáscara vacía. La esperanza es el casco contra estas condiciones que nunca deben ser aceptadas resignadamente, sino rechazadas. Como dijo el reverendo Martin Luther King, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía plantaría un árbol. La esperanza es el valor supremo, y su contrario es el infierno en la tierra, hasta tal punto que Dante, de forma elocuente, colocó en la puerta del infierno la frase, «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». En un célebre mito de la antigua Grecia, narrado por Hesíodo,
que se ha convertido en una expresión metafórica en la cultura de masas. Pandora, la primera mujer mortal que aparece en la Tierra, abre una caja de cuyo interior se escapan todos los males del mundo. Pocos, sin embargo, se acuerdan de la última parte de la historia, cuando todos los males ya han salido de la caja. En el fondo queda un minúsculo don que al parecer puede conceder la revancha contra el mal que se extiende. Los griegos lo llaman elpas, que significa esperanza. Ese antiguo mito da fe de que la esperanza, lo que queda en el fondo de la caja, es de suma importancia para la humanidad. Suele decirse que, mientras hay vida hay esperanza, pero si acaso es cierto lo contrario, es la esperanza la que mantiene en pie la vida, la que la protege, la custodia, hace que crezca. Si los hombres y las mujeres no hubieran cultivado esta virtud desde siempre, si no se hubieran aferrado a ella, nunca habrían salido de las cavernas ni habrían dejado huella en la historia. Es lo más divino que existe en el corazón humano. Charles Péguy, un poeta francés de principios del siglo XX, dedicó a la esperanza páginas espléndidas. En el pórtico del misterio de la segunda virtud, narra que a Dios no le sorprende mucho que los seres humanos tengan fe, pues es la consecuencia evidente de todo lo que resplandece en la creación. Tampoco su caridad, que, dice, camina por sí misma, hasta el punto de que, para amar a su prójimo no hay sino que dejarse llevar, y para no amarlo, habría que violentarse, torturarse, atormentarse, contrariarse, oponerse, hacerse daño, deformarse, darse la vuelta, ponerse al revés. Lo que sí que le sorprende, lo maravilla y lo conmociona es, en cambio, la esperanza de la gente, que vean cómo pasa eso hoy y crean que irá mejor mañana por la mañana. La fe, escribe, es una esposa fiel, la caridad, es una madre, la esperanza, en cambio, es una niñita insignificante, que, avanza entre sus hermanas mayores y no se la toma en consideración. Sin embargo, es precisamente esa niña de nada, que pasa inadvertida, la que, atravesará los mundos, sola, llevando a las otras, la pequeña, que va todavía a la escuela y que camina perdida entre las faldas de sus hermanas. Es ella, la esperanza, la pequeña, la que lo empuja todo, porque, la fe no ve sino lo que es, y ella ve lo que será, y, la caridad no ama sino lo que es, y ella ama lo que será. A mis ojos, es la imagen de una multitud de campesinos, artesanos, obreros y emigrantes en busca de un futuro mejor, de una vida más digna para ellos y sus seres queridos. Es el rostro marcado de mis abuelos, de mis padres, de las muchas personas que lucharon con tenacidad a pesar de los días amargos y difíciles, que lucharon por sus hijos, que lucharon con esperanza. Una canción de un cantautor de la llamada Escuela Genovesa. Génova fue la ciudad de donde zarpó la nave que condujo a mi familia a Argentina, cuyo texto representa la carta en la que un padre invita a su hijo a soñar, a no conformarse ni desengañarse, a dirigir la mirada hacia amplios horizontes. Dice que, en cuanto sube la marea, los hombres sin ideas son los primeros en hundirse. Eso vale también para los hombres sin esperanza. La esperanza cristiana es la virtud humilde y fuerte que nos mantiene a flote y evita que nos ahoguemos en las muchas dificultades de la existencia. La esperanza es un ancla, así la representaban los cristianos de los primeros siglos, obligados a reunirse en las catacumbas, donde todavía, en algunas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas oprimidos siguen escondiéndose. En Roma pueden admirarse magníficas representaciones muy antiguas, por ejemplo en las catacumbas de Domitila, de Calisto y de San Sebastián. En las catacumbas de Priscila, que se extienden a lo largo de varios kilómetros bajo tierra, y que visité por primera vez con emoción siendo ya papa, en 2019, un mes de diciembre de 76 años antes, en plena ocupación nazi, se reunieron 8 chicas y un sacerdote dominico para declarar su compromiso. En la noche más oscura de la historia del siglo XX, se aferraron al ancla y de aquel compromiso de esperanza nació y se desarrolló la que hoy es la AGESCI, la Asociación de las Guías y Scouts Católicos, que es experiencia viva para millones de chicos y chicas de ayer y de hoy. Todos sabemos, porque lo hemos experimentado en primera persona, que el camino de la vida está hecho de alegría y de fatiga. A veces se avanza viento en popa, otras,
en bonanza, o lo que es peor, bajo la tempestad, y nos vemos obligados a apoyarnos en un bastón, a rendir cuentas con límites e impedimentos. También tropezamos. La esperanza no es superficialidad ni un placebo para bobalicones, y menos aún un eslogan conformista, hazlo, todo va bien, sino la fuerza para vivir en el presente con valor y capacidad de mirar al futuro. Pienso en un poema de Santa Teresa di Calcuta, el día más bonito. Hoy. El obstáculo más grande. El miedo. La cosa más fácil. Equivocarse. El mayor error. Hundirse. El tema del error es ineludible en la experiencia humana. Si os topáis con alguien que lo sabe todo y lo entiende todo, despedíos de él con afecto y cambiad de acera. No caminéis a su lado. Porque el camino exige estar abierto al descubrimiento, a la autocrítica, al cambio, a la evolución. Y también al asombro. Y eso vale para todos, también para el Papa. Aunque algunos reaccionaron con actitudes cerradas al proceso de reforma, de moralización y de cambio, lo cierto es que en el curso de mi pontificado han sido más numerosas las sorpresas en sentido contrario, a pesar de las diferencias de carácter, he encontrado una gran generosidad y sabiduría que han permitido superar cuestiones que al principio dudaba que se pudieran resolver. Yo también hago examen de conciencia y reconozco mis errores. Uno de los problemas que suelo tener es la impaciencia, a menudo mis tropiezos han sido fruto de una incapacidad para esperar que ciertos procesos siguieran su curso natural, que los frutos estuvieran maduros, y con eso debo andarme con cuidado. El error es una experiencia que une y enseña. Sí. Bien, nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, Rom 2, 1-11, nadie puede vivir sin la seguridad de que será perdonado, porque Dios es mayor que nuestro corazón, 1 J 3, 20. Hay que pedir perdón. Hay que perdonar. Y hay que seguir teniendo esperanza, porque, sea cual fuere nuestro pasado, la historia que cada uno empieza hoy no está escrita. Por eso, tras convocar un jubileo extraordinario en marzo de 2015 con el objeto de manifestar y encontrar el rostro de la misericordia, anuncio central del Evangelio para cada uno de nosotros en cualquier época, 9 años más tarde llegó el momento de celebrar un nuevo jubileo para ofrecer la experiencia que suscita en nuestros corazones la certeza de la esperanza de la salvación. Si misericordia es el nombre de Dios, esperanza es el nombre que Él nos ha dado a nosotros, el que responde a nuestra realidad más profunda, a nuestra experiencia más verdadera. Estamos hechos de vida y para la vida. Estamos hechos de relación. Estamos hechos de amor y para el amor, y nuestros amores, nuestros seres queridos, no se han desvanecido en la oscuridad, sino que nos aguardan en la luz, en la plenitud de ese amor. Todos somos hijos predilectos, hechos para las grandes cosas y los sueños audaces. Caminamos de la mano de una niña irreductible cuyo nombre llevamos. Porque Dios ha hecho de nosotros esperanza.